Todas las drogas son espirituales, decía Osho. El tema aquí es, ¿qué pienso yo de las drogas? Las drogas se usan o son necesarias en este mundo porque la gente está cansada de la realidad y necesita de algún modo encontrar un camino, una experiencia alucinógena que permita de algún modo salir de la tediosa realidad, del sufrimiento, de la vida miserable que tiene la mayoría de gente. En el trabajo, criando los hijos, con el marido, etcétera. Entonces, toda droga es un mecanismo de espiritualidad, de huir de la realidad, incluyendo el alcohol, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema con las drogas? El problema con las drogas es que las prohíben, que son prohibidas. Hay una historia que contaba Osho que decía que, por ejemplo, existía un templo en el que no pasaba nada, no había ningún inconveniente. Crearon un aviso por si acaso que decía prohibido orinar. Y de la nada todo el mundo se empezó a orinar en el templo. O sea, antes de que pusieran el aviso no pasaba nada. Prohibir algo genera el efecto contrario, genera deseo, sobre todo en los jóvenes. Entonces el tema de que te prohíban las drogas, que te prohíban salir, que te prohíban, por ejemplo los evangélicos también, que prohíben que las mujeres usen faldas cortas, etcétera. Genera el efecto contrario, muchacho. Estás creando una vieja que, mejor dicho, prueba libertad y vea, se vuelve Satanás. Porque sí, lo mismo pasó también en la historia de la Biblia. Adán y Eva, creo que eran dos árboles los que no podían probar, la manzana prohibida y tal. Y preciso, la manzana prohibida. Yo creo que si no hubieran prohibido nada, Eva no se hubiera comido la manzana, ni Adán tampoco. O sea, el tema está en la prohibición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La prohibición lo que hace es que aumenta el precio de la droga y la mala calidad también, y los efectos contrarios también. Entonces, ¿cuál es, digamos, mi pensamiento? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a drogarse siempre y cuando reciba asistencia médica. Es decir, hay algo parecido que están haciendo en Suiza, si no estoy mal, con los adictos a la heroína. Creo que la gente que es adicta en Suiza, lo que hacen es, les siguen dando la droga, pero lo hacen de una manera segura en el hospital. Y le empiezan un tratamiento psicológico, un acompañamiento con los mejores médicos. No le dejan de dar la droga. Después digamos que lo van tratando de involucrar un poco más con la sociedad, es decir, por ejemplo, le dan trabajo. Tengo entendido que, por ejemplo, las personas pueden darle un trabajo, no sé, de lo que sea en una casa, y el que le da el trabajo paga la mitad del salario y el gobierno paga la otra mitad. O sea, es como un acompañamiento para que la persona en sí deje la adicción, que eso es lo malo de las drogas. Deje la adicción a la droga y se pueda recuperar e incursar nuevamente en su vida. De manera productiva, obviamente. Es súper interesante cómo lo tratan en Suiza. No estoy seguro, me faltaría revisar, pero sí creo que es en Suiza. Que es supremamente interesante, muy, muy interesante. O sea, acá, por ejemplo, tratan al consumidor como un delincuente, entonces lo meten preso y piensan que metiéndolo preso, es decir, ¿quién se recupera de una cárcel? ¿Quién sale, mejor dicho, y se vuelve un pastor? O bueno, se vuelve alguien de bien. Nadie. Puede que un pelado joven, un muchacho, sea consumidor, lo atrapen, lo metan preso y en la cárcel se termina volviendo un experto con gente que está mucho peor que él. Es decir, aprende a ser peor. Nadie sale rejuvenecido o bueno, no sé cómo decirlo, como renovado de la cárcel. Todo el mundo sale peor a volver a hacer lo mismo. Se vuelve un peor delincuente. Sobre todo en Colombia, donde hay tanto hacinamiento, por ejemplo, y donde las cárceles están estratificadas. Se vuelve un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La prohibición no le conviene a nadie.
precisamente porque genera atracción, le sube el precio a la droga, los beneficios de la droga son manejados por particulares, es decir, que esa plata se pierde aparte y es de mala calidad. Genera efectos secundarios, muerte, infecciones, de todo tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la propuesta de Osho que decía? El man decía que uno debería legalizar todo tipo de droga, el gobierno debería trabajar con las empresas, con las drogas, para que toda persona que quiera probar droga se le autorice de una manera segura, más o menos con lo que hacen en Suiza con los adictos, de una manera segura, que no tenga ningún efecto contrario, daño colateral, nada, solamente el efecto de la droga, punto, que no genera adicción, por ejemplo. Eso se puede controlar. Ahora, hoy en día, sobre todo, con tanta tecnología, se puede controlar, se puede mejorar muchísimo. Y, obviamente, hay que poner esto de manera aclaratoria. Yo estoy en contra de las drogas en el sentido de la adicción que generan, pero no el consumo. O sea, yo no puedo prohibirle a nadie que evite su experiencia. El tema es que hay otras formas de consumir. O sea, por ejemplo, las personas que están bien, que se sienten bendecidas, que hacen meditación, generalmente no necesitan ninguna droga, porque eso es como bajar un escalón de la vida que tiene. Pero la gente que está mal, que necesita un auxilio, una experiencia extrasensorial, lo que está buscando es indirectamente una experiencia espiritual, porque está cansada de esta realidad. Quieras o no quieras, seas ateo o no, tú buscas la droga es para salir de tu realidad, porque quieres sentir otras cosas en tu vida. Quieres ver, sentirte de manera distinta. Una experiencia espiritual, básicamente, que eso lo puedes lograr con la meditación. Ahora, no todo el mundo sabe hacer meditación porque meditación es difícil. En cambio, la droga es fácil porque tú no tienes que hacer nada y sientes de todo, ¿no? Entonces yo creo que, como decía Osho, lo mejor sería que una persona que quiera consumir drogas lo haga pidiendo ayuda al gobierno para sentir esa sensación de manera segura, sin contraindicaciones. Y luego de haber experimentado lo que sea que experimente, ahí sí decirle, por ejemplo, hey, si eso lograste con la droga, imagínate lo que puedes lograr con la meditación. Con la meditación no se acaba el efecto. Siempre vives así, con alegría. Obviamente para el que la hace de manera continua, todos los días, por ejemplo. El que medita todos los días va ganado. Va, mejor dicho, como yo he dicho anteriormente en otro podcast, la meditación es supremamente interesante si tú lo haces a diario, todos los días, 1 hora, y solo es sentarse a dejar que tu mente vuele y darte cuenta cómo vuelan los pensamientos. Como vaciar la bandeja de tu correo, lo mismo. Dejar que pienses lo que sea que te atraviese durante 1 hora, sentado en una silla, solo, sin música, sin luz, con los ojos cerrados, sin nada, sin instrucciones, con la espalda recta, lo único. Es supremamente difícil. Yo invito a la gente que lo intente. Así tú sabes si estás feliz o estás triste. Si tú eres capaz de sentarte sin ninguna influencia de redes sociales, sin hablar con nadie, sin música, con la luz apagada, con los ojos cerrados, durante media hora, durante 1 hora, perdón, sentado solo, vas a ver cómo estás emocionalmente tú. Ahí es donde sabes cómo estás, cuando te enfrentas tú solo a tu realidad. Pero sí, entonces ese es el tema de las drogas, o sea, en sí, por ejemplo, en el Rig Veda, en la India, hace que 90.000 años, se dice que, por ejemplo, ya la gente consumía drogas. Incluso hace poco, hace algunos años, las drogas eran legales en todo el mundo, sobre todo en la India, porque eran pertenecientes a los rituales religiosos. El tema es que ahora las cancelaron, obviamente porque dicen que hace a la gente improductiva y tal. Pero el tema es que la prohibición no genera nada. Es una lucha perdida y eso ya está claro. O sea, todo el mundo consume droga de manera descontrolada, de mala calidad. La plata se pierde. El tema, por ejemplo, del narcotráfico en Colombia no se va a acabar nunca si no legalizan eso. No se va a acabar nunca. Y va a seguir la violencia, y va a seguir el asesinato de líderes sociales, y va a seguir porque el Estado no puede contra esa lucha del narcotráfico. No puedes luchar contra esa ganancia que genera.
esa plata. Estás luchando contra una maquinaria mundial. O sea, no puedes controlar eso. La mejor forma de controlarlo es legalizándola, volviéndola segura, volviéndola con médicos, con empresas, todo el que quiera que lo haga de manera segura, como hacen en Suiza, con asistencia médica. Esa es la mejor forma para evitar adictos y para generar una sociedad que, bueno, obviamente se da uno cuenta, toda prohibición genera peligro, toda prohibición de lo que sea, de droga, de alcohol. Con el alcohol pasó lo mismo, con el tabaco pasó lo mismo. Prohibieron el alcohol y ¿qué pasó? Todo el mundo adicto. O sea, incluso todo el mundo hoy en día es adicto al alcohol y no pasa nada, ¿no? Nadie dice nada. Pero con la droga sí forman el escándalo. Entonces, como decía Osho, volver a los tiempos de antes, es decir, se puede regular, se puede controlar. Si uno de verdad le importa a la gente, uno debería permitírselo, pero de una forma adecuada, obviamente, y teniendo en cuenta los riesgos. Y también teniendo en cuenta que si tú estás muy bien emocionalmente, estás bien, te sientes bendecido, como dicen por ahí, la experiencia con la droga te va a bajar, te va a afectar esa felicidad que ya lleves. Entonces, si tú no tienes la curiosidad ni la necesidad, no tienes por qué hacerlo tampoco. El tema es de la libertad y de hacerlo de manera segura. Como dice Osho, las prohibiciones generan el efecto contrario. Incluso en la India, por ejemplo, la gente en algún momento cogía las cobras y se envenenaban, obviamente, para tener un efecto extrasensorial. Todo el mundo, por decirlo así, busca un camino espiritual, una experiencia que lo saque de la realidad. Y yo entiendo, porque la realidad, imagínate, con todo el periodismo publicando cosas negativas, porque esa es la sensación, el asesinato, las violaciones, la pandemia, la peste negra, etcétera, te vuelven loco y tú necesitas calma, relajarte. Y la única forma de hacerlo es si el gobierno se le da la gana de volver eso seguro, porque si no es muy difícil. Pero yo creo que se haría un buen trabajo de una buena, digamos, sociedad más funcional. Por ejemplo, yo no consumo, no porque no quiera, ni porque me cohíba, ni porque me prohíba, porque no necesito en este momento. O sea, no me siento que no lo necesito, me siento bien así, porque medito tal vez, no sé. Pero en todo caso, no todo el mundo está como yo en este momento. Entonces, pues sí, de algún modo, lo que sí es claro es que lo prohíban o no, las personas que tienen la curiosidad lo van a hacer. Y es mejor que lo hagan de manera segura, con la ayuda del gobierno y de los médicos. Una forma que no genere efectos secundarios, que no genere adicción. Porque al fin de cuentas toda droga es espiritual, todas las drogas son espirituales.